su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Estamos dándole la bienvenida a usted que tal vez por primera vez está viendo Advenimiento TV o escuchando Radio Advenimiento. Si apenas este día ha sintonizado nuestra radio, pues quédese con nosotros, porque encontró la radio que predica la verdad presente. E igualmente, si usted recién acaba de sintonizar este canal, 55.7 en Dallas, 51.2 en Houston, pues este es Advenimiento TV, que por la gracia de Dios predica las 24 horas el mensaje que el Señor tiene para todos aquellos que anden buscando la verdad. Así que bienvenido y bienvenida a la familia Advenimiento y prepárese porque vamos a desarrollar en este momento lo que es el repaso de la semana de estudios de escuela sabática que hemos tenido, o mejor dicho, de estudios de la lección de escuela sabática que hemos tenido durante estos días. Siempre los viernes tenemos lo que se llama las preguntas de repaso personal. Y las voy a desarrollar ahora con un joven de la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de Santa Fe, Nuevo México, el joven Alfredo Calzadillas. Bienvenido y buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí compartir este viernes el repaso de la lección con usted, pastor, y con los televidentes. Espero que esto les sirva de bien y que les llene del Espíritu Santo, así para que puedan ustedes ponerlo en práctica en sus vidas. Amén. Hermanos, yo estoy muy contento porque pues he tenido el privilegio de tener muchos jóvenes en esta verdad presente con una gana de servir al Señor que me da mucho gozo y alegría. Ustedes han mirado por lo menos 3 jóvenes de la iglesia Advenimiento de Santa Fe que han estado conmigo. La semana pasada estuvo Kimberly, hoy esta semana ha estado conmigo Nailea y ahora Freddy. Pero anteriormente ustedes han visto jóvenes de Houston y jóvenes de Dallas. Y me da mucho gusto cuando los jóvenes se disponen a servir a Dios. Así que Freddy, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Y como siempre vamos a invitar a los hermanos, todos los viernes los invitamos para que visiten las iglesias Advenimiento, que por la gracia de Dios nos hemos juntado para conformar un cuerpo de iglesias de verdad presente. Estas iglesias están distribuidas entre Houston, Dallas y Nuevo México. Vamos a dar los nombres o las direcciones de las iglesias para que ustedes puedan visitarnos. Bueno, me faltó San Antonio. Así que voy entonces a comenzar aquí dándole a Freddy que invite a los que vivan cerca de la dirección que él va a dar. Claro que sí, pastor. Vamos a comenzar primeramente con la iglesia Advenimiento de Sherman. La dirección es 1108 South Baden Street, Sherman, Texas, 75099. El número es 214-534-2494. Después de haber invitado a los hermanos de Sherman, voy a proceder ahora a invitar a que este día viernes, de las 7:30 en adelante, puedan venir los que iban cerca de Garland, Texas, a una reunión que se hace todos los viernes cuando el sol se oculta, es decir, ya en las primeras horas del sábado. Esta reunión los hermanos la han estado haciendo por bastante tiempo y ahora quisiera animarlos para que si viven en Mesquite, si viven en Richardson, si viven en Pleno, si viven allí pues en Dallas y quieran asistir, lo hagan, pues es de mucha bendición. La reunión se hace en el 253 East Margarita Drive, Garland, Texas, 75040. Se reúnen en la capilla del templo Mount Moriah Baptist Church. El teléfono 214-770-8263. Repito, 214-770-8263.
8263. Todos los viernes. Esta reunión solamente es en las primeras horas del sábado, después de que el sol se ha ocultado el viernes, porque ya el sábado los hermanos están en Irving, en la iglesia central. Por lo tanto, vayan esta noche. Estoy seguro que van a ser bendecidos. Claro que sí, pastor. Y seguimos con la iglesia de Advenimiento de San Antonio. Su dirección es 16320 Hubner Road, San Antonio, Texas, 78248. Y se reúnen en la iglesia de San Andrew Lutheran Church, en el segundo piso. Y el número de teléfono es 210-315-1318. Repito, 210-315-1318. También aprovechamos este momento para invitarlos a que visiten la iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles de Houston, Texas. Está ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios y el número de teléfono es 713-412-4677. 713-412-4677. Mañana tendré el privilegio de estar predicando en la iglesia de Houston y estaré celebrando la Cena del Señor con los hermanos. Por la mañana estaré predicando la palabra de Dios y por la tarde estaré conmemorando la Cena del Señor. Si usted nos está mirando en Houston, en el canal 51.2 y no nos ha visitado todavía, no se pierda esta bendición. Venga mañana con nosotros. Me gustaría saludarle, darle una bienvenida muy especial y también que disfrute de la bendición que trae el conmemorar la Cena del Señor. Mañana le esperamos. La iglesia está ubicada por el 10 East y la Wayside y será un privilegio tenerle. La iglesia, los servicios comienzan desde las 9:15 de la mañana en adelante. Se comienza con un servicio de alabanzas para luego pasar a la escuela sabática y luego este servidor que trae la palabra de Dios en el servicio de adoración como a eso de las 11. Y por la tarde haremos, como dije, la Cena del Señor 2 horas antes de que se oculte el sol. No se pierdan esta bendición. Les esperamos mañana en la iglesia de Houston. Vamos a seguir con la iglesia a la que pertenezco yo, la que soy miembro, la iglesia Santa Fe, Nuevo México. Ahí nos reunimos cada miércoles, los viernes y los sábados. Así que los invito, hermanos, a que atiendan la iglesia si se encuentran cerca de Santa Fe, así sea en Albuquerque o una parte que esté cerca, los invito. Somos una iglesia chiquita, pero llenos del Espíritu Santo, gracias a Dios, y estamos creciendo y los invito a que atiendan la iglesia. La dirección es 2356 Fox Road, Suite 300, Santa Fe, Nuevo México. Y el número de teléfono es 505-204-6348 y 505-470-2295. Los invito, hermanos, para que atiendan la iglesia. Ahí estamos, un grupo de los hijos de Dios reunidos y echándole ganas. Bueno, hermanos, así como les ha invitado a Santa Fe, Freddy, ahora quiero invitarles a la iglesia central que se encuentra en Irving, Texas. Esta iglesia que también a las 9 de la mañana abre las puertas para recibir a los que van a adorar a nuestro Dios. Venga con nosotros mañana. El servicio de adoración sin duda será de mucha bendición para su vida. Estamos ubicados en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060 y rentamos en el templo Irving Church of Christ. El número de teléfono 214-307-5344. Ojalá que usted no se pierda la bendición. Desde la mañana y luego por la tarde en el servicio de adoración de jóvenes, nosotros somos muy bendecidos. Ojalá que venga usted, que nos mira en el canal 55.7 o tal vez está oyendo la radio Advenimiento, venga a adorar a Dios con nosotros mañana sábado, repito, en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, Texas. Bien, así hemos invitado a todos para estas iglesias para que se unan en los servicios de adoración. Hoy vamos a proceder a las preguntas de repaso personal
que son prácticamente un resumen de lo que hemos hablado en la semana. ¿Qué te parece, Freddy, si hace la oración antes de empezar? Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana, mi Dios, que vamos a repasar esta lección. Hoy viernes, mi Dios, te damos gracias por una semana llena de bendiciones y llena de tu Espíritu Santo, mi Dios. Te suplico, mi Dios, que nos ayudes, que nos abras nuestras mentes para que nos capacites, para que podamos entender lo que aquí vamos a leer, para que nos puedan llenar nuestras vidas de bien y podamos ponerlo en práctica, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, estas preguntas de repaso personal vamos a desarrollarlas entre los dos con Freddy, así que vamos a dejarle a él que conteste la primera. Bueno, pastor, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿dónde está Dios cuando personas como Job están sufriendo? Bueno, yo encontré un texto en Salmos, así que los invito a abrir sus Biblias en Salmos 37. Salmos 37, versículos 7 al 9. Y dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por causa del hombre que hace maldades. Deja la ira y depone el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que lo que entendí yo, hermanos, y lo que percibí yo al leer esta pregunta es que tenemos que esperar en Dios, nuestro Señor. Tenemos que tener fe y paciencia, que Él nos librará del mal, y seguir en oración constante y entender que muchas pruebas pasan por nuestras vidas, pero Dios siempre está ahí y que muchas veces Él nos está moldando y que tenemos que aprender para que nuestro carácter cambie, y es la única manera que quizás nosotros nos podremos acercar más a Dios si alzamos los ojos a Él y entendemos que Él da y Él quita. No sé si tengas alguna cita por ahí del espíritu de profecía. Sí, claro que sí. Tengo una cita que dice, a menudo el Señor nos pone en situaciones difíciles para estimular más nuestros esfuerzos. A veces su providencia prueba nuestra paciencia y nuestra fe con molestias especiales. Dios nos da lecciones de confianza, nos enseña dónde debemos buscar fuerza y ayuda en tiempos de necesidad. Así obtenemos un conocimiento práctico de su divina voluntad, tan necesario para nuestra experiencia vital. La fe crece con fuerza en conflicto honesto contra la duda y el temor. Como dice ahí, Él nos enseña dónde debemos buscar fuerza. ¿Y la fuerza de dónde viene, hermanos? Viene de Dios. La fuerza que deberíamos de tener cuando nosotros caemos y estamos a borde de un precipicio, que pensamos que no podemos retroceder y no sabemos a quién acudir, es a Dios mismo. Él nos ayuda, pero tenemos que tener fe en Dios, que Él nos librará del mal y Él nos ayudará en las pruebas que tengamos en nuestra vida. No importe, pastor, las pruebas que nos vengan, hay que aferrarnos a Dios. Así es. Bueno, la pregunta que sigue dice, ¿cómo podría ser culpable del error de los amigos de Job? Bueno, ¿de qué manera, hermanos, es que este servidor o usted pudiera ser culpable del error que cometieron los amigos de Job? Bueno, cuando nosotros, hermanos, nos ponemos a juzgar los motivos por los cuales tal o cual persona está sufriendo. Ellos, los amigos de Job, comenzaron a escudriñar el corazón de Job y a tratar de ver qué es lo malo que él podría haber estado haciendo para que le hubiera venido lo que estaba experimentando. Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esos errores, y en vez de escudriñar el corazón del que está sufriendo, mejor escudriñemos el de nosotros, porque es cierto que no hay maldición que no venga sin causa, pero no nos toca a nosotros el estar juzgando la vida de esta persona. Eso que lo haga él mismo, de juzgarse, de evaluarse. Bueno, Job, a estos sus amigos que lo juzgaron mal, les dijo inclusive
consoladores molestos, les dijo, me son ustedes. ¿Por qué? Porque habían llegado para todavía hacerle la situación más difícil al acusarlo de que algo malo había hecho él, algún pecado oculto tenía. Y a veces, lamentablemente, pues nosotros caemos en ese error de andar especulando y hasta decirle inclusive a la persona de que qué es lo que has hecho, o esto te ha pasado porque mira, has andado en esto, en lo otro. No nos corresponde, hermanos, eso, y prácticamente podríamos ser culpables del error de los amigos de Job si lo andamos haciendo. Porque, hermanos, podría ser que por ahí caigamos en el error hasta de juzgar de una manera equivocada, sin saber, porque miren esta declaración: hay maldad en el mundo, dice, pero no todo el sufrimiento es el resultado de una conducta pervertida. Y en el caso de Job, por ejemplo, él no tenía una conducta pervertida, y por lo tanto las acusaciones de sus amigos y las molestias que le causaban con lo que le decían, no tenía razón, porque él no había hecho nada malo. Dice, se nos presenta a Job claramente como un hombre a quien el Señor permitió que Satanás afligiera. ¿Escuchó? Dios permitió. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el mismo Job saliera vindicado ante las acusaciones del diablo. Recuerde usted que el diablo le había dicho a Dios de que Job no le servía de gratis, de que Job le servía porque Dios lo tenía bien bendecido. En otras palabras, es como que le decía, le pagas muy bien y por eso te sirve, por eso te es fiel. Es hipócrita, no lo hace de corazón. Entonces ahora, el Señor permite que Satanás haga lo que hace para vindicar al mismo Job, para que el mismo Job pueda mostrar de que él no es hipócrita, que él es sincero en lo que le hace al Señor, en lo que es el servicio que le ofrece. Así nosotros, hermanos, podemos aprender de que no seamos como los amigos de Job al caer en ese error de todavía, tras la desgracia que la persona tiene, venir y especular y andar uno juzgándole. Mejor no hablemos nada, pero no caigamos en ese pecado. La siguiente. Sí, dice, ¿qué debemos hacer cuando parece no haber respuesta a nuestro sufrimiento? Yo tengo un texto en Santiago 5:10 y dice, hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que han hablado en el nombre del Señor. Como dice, que hay que tomar por ejemplo a los profetas, cómo ellos pasaron por aflicciones, pero tuvieron paciencia y confiaron en el Señor, que Él los iba a librar, y que las pruebas solo son, pues en sí, pruebas que te ayudan y que te capacitan para soportar pruebas aún más grandes, y el Dios de nosotros siempre va a estar ahí. Y también tengo un texto que quería leer del espíritu de profecía en el conflicto de los siglos. Dice, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. Necesitamos pedirle, hermanos, a Dios que nos dé esa fe, que nunca flaquee esa fe. No importa por lo que pasemos, hay que confiar en Dios y Él nos librará. Dice, el tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no la conseguirán. Muchas veces cuando pasamos por pruebas, hermanos, pensamos que ya es el fin del mundo, que ya se nos acabó la vida y que, no, pues empezamos a decir y a maldecir, muchas veces hasta Dios, y en vez de caer de rodillas y suplicarle a Dios que nos ayude, que esté Él a nuestro lado y que no nos deje ir, nosotros muchas veces nos ahogamos en un vasito de agua y cómo queremos soportar las pruebas más grandes, hermanos, no es posible. Dice, ¿cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios?
Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor, hasta tener como intención todas las facultades del alma. Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Tenemos que suplicarle a Dios por nuestras vidas, tenemos que suplicarle a Dios que Él more con nosotros, que Él nos ayude a pasar por esas pruebas, porque nosotros solitos no podemos. Nosotros somos humanos y caemos frecuentemente. Yo lo digo por experiencia, yo caigo a veces a diario, pero Dios siempre está ahí para ayudarnos, hermanos, y las pruebas son para que nos ayuden, para que nos pulan, para que podamos ser mejores cristianos, porque si nunca pasamos por pruebas y nunca las superamos, siempre vamos a quedar, como se dice, bebés cristianos. Nunca crecemos espiritualmente y tenemos que crecer en Dios, y esas pruebas tenemos que tener paciencia y confiar que Dios nos va a ayudar a pasar por esas pruebas, aunque muchas veces no creemos que Dios nos escucha, que no hay respuesta de Él, que Él está lejano de nosotros. Dios nunca está lejano de nosotros, Él está en una oración. Siempre está ahí. A veces, muchas veces nosotros nos alejamos de Él. Cuando viene una prueba, preferimos hacer algo, irnos al mundo, y en vez de arrodillarnos y pedirle que nos ayude. Y eso es lo que deberíamos hacer, hermanos, arrodillarnos, pedirle a Dios y tener paciencia, tener fe. Interesante la palabra paciencia que acaba de mencionar Freddy, porque justamente eso es lo que dice la pregunta número 4. ¿Cómo nuestras pruebas desarrollan la paciencia? Y la palabra de Dios nos dice aquí en Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4. No solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que, ¿cómo nuestras pruebas desarrollan la paciencia? Bueno, porque nosotros, cuando estamos pasando por esas pruebas, pues a veces queremos que ya pasen, ya no queremos sufrir. Lo que sea enfermedad o falta de trabajo, lo que fuera, uno no quiere pasar por esa carencia, por eso que es vital en uno y lo necesita. Pero algunas veces, como que el Señor permite que esas cosas duren su tiempo necesario, y por ahí uno tiene que aprender a esperar en el Señor. Cuán importante entonces es que nosotros pues veamos que el propósito de la prueba, su tiempo de duración, tiene nada más como objetivo el que nosotros en el carácter aprendamos a ser pacientes. Dice el Espíritu de Profecía que a menudo el Señor nos pone en situaciones difíciles para estimular más nuestros esfuerzos. A veces su providencia prueba nuestra paciencia y nuestra fe con molestias especiales. Hay molestias especiales. No queremos ser molestados de nada. No queremos perder trabajos, no queremos perder contratos, no queremos perder amistades, no queremos problemas, y sin embargo de repente suceden. Pues dice que el Señor permite, dice, que pasen esas molestias para que así desarrollemos nosotros paciencia. Bueno, dice que de esa manera obtenemos un conocimiento práctico de su divina voluntad, tan necesario para nuestra experiencia vital. Y aquí entra lo que decía Freddy, que entonces aprendemos nosotros a crecer en el Señor. La fe crece con fuerza en conflicto honesto contra la duda y el temor. Así, de esta manera, entonces, las pruebas, hermanos, aunque no nos gusten, nos van a permitir que seamos mejores cristianos. Y la número 5. Dice, describe la clase de experiencia que necesitamos en la preparación para los eventos finales. Aquí yo tengo un texto en Zacarías 13:9 que habla acerca de eso. Dice, y meteré en el fuego la tercera parte y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y los oiré, y diré, pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. Tenemos que agonizar en los últimos tiempos.
para que podamos pasar esas pruebas, para prepararnos para esas pruebas finales que serán muy grandes, y tenemos que orarle a Dios aunque estemos pasando por lo que sea, y orarle a Dios, agonizar, como dice. Es importante esto de agonizar en oración. Es decir, pues dedicar más tiempo a la oración, pasar mucho tiempo con el Señor hablando. Dice que los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia, dice, les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? ¿Qué es esto de luchar con Dios? Es orar, hermanos, pasar a tiempo a solas con el Señor. Dice, ¿cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor, hasta tener como intención todas las facultades del alma? Cuán raro es verle, dice, atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Hermanos y hermanas, la clase de experiencia que necesitamos en la preparación para los eventos finales es una vida enteramente dedicada a orar. Y por supuesto, se harán las otras actividades, pero necesitamos incrementar más el tiempo de pasar con Dios hablando. No hemos llegado a ese punto de agonizar en oración, es decir, de luchar desesperadamente y pasar de una manera intensa platicando con Dios, como Jacob aquella noche, que toda la noche se la pasó luchando con Dios hasta que rayaba el alba y le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Una manera de decir, necesito tu bendición. Bueno, así, hermanos, hemos sido bendecidos esta semana con una lección bien práctica que nos enseña el propósito de las pruebas, que es desarrollar la paciencia que Job tuvo, la perseverancia en medio de la prueba. Vamos a darle gracias a Dios y pedirle que nos ayude a que esta lección no nos olvidemos de ella nunca y que la apliquemos en nuestra vida práctica. Oremos. Padre Santo, gracias por esta lección que nos ha venido a enseñar la manera de encarar la vida, la manera de enfrentar todos los obstáculos, todos los problemas, todas las cosas difíciles de soportar. Gracias, Señor, porque terminamos diciendo que es con oración que esto se debe hacer, pero también entender que el tiempo que duren y la forma como lleguen estas pruebas no tienen otro propósito más que este carácter se vuelva como el tuyo, paciente, misericordiosos, tolerantes. Padre, ayúdanos a que si tenemos que pasar por alguna prueba, esto que hemos estudiado nos sostenga y podamos saber que todo tendrá al final un resultado donde, como el oro, saldremos valiosos y entonces tú te podrás reflejar en nosotros. Gracias, Señor, por esta lección. Pedimos que nos ayude a aplicarla en la vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.